para entregar antes de que terminemos el módulo. Esto contaría como tarea. ¿Ok? Igual estaba pensando que si alguno por ahí no puede instalarlo, se comunique conmigo y bueno, le planeo por ahí una tutoría. O si son varios también se puede, pero que no afecte el horario de la clase. Entonces son dos, ¿no? Dos, y creo que el que me habló por teléfono ayer, que ya lo tienen instalado. Ok. Ok, entonces por el momento así quedaron los distribuidos los temas en este mes. Hoy nos toca ver el tema 2, conversión analógica digital y teorema de Nyquist. Y también mencionarles que tengo planeado el día 2 de febrero hacer una práctica guiada. Y para esto también me interesa saber si ustedes han manejado algún microcontrolador. Sí, hemos usado PIC, uno de clase media, 16F877A, creo, y el Arduino. Ok. O sea, quiere decir que tienen el Arduino ustedes en este momento, ¿no? De mi parte, sí. Sí, porque vamos a estar utilizando para esa práctica esto. Con este está bien. Solo es para... eh, solo es un ejemplo para cómo adquirir una señal analógica a través de MATLAB. Entonces, comenten aquí si todos tienen uno de estos. Bueno, entonces la intención es que para el día 2 de febrero todos ya tengan instalado el MATLAB y que cuenten con un dispositivo Arduino. ¿Tienen algún problema con esto? ¿Prefieren que... o bueno, a ver, comenten. Si es por cuestión de entregar la práctica, lo que voy a estar haciendo es dividirlos en binas. Entonces, a lo mejor consigan a una bina y a lo mejor su bina sí tenga el Arduino. Y nada más es cuestión de que se organicen entre ustedes y entre los dos redacten el reporte. O sea, no es necesario que hayan 22 Arduinos en la clase. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar.
¿Sí me ven por ahí? ¿Sí me escuchan bien? Estoy acomodando nada más esta cosa. Ok. Ok. Entonces en la clase anterior nos quedamos en la conversión analógica digital. Bien. De manera introductoria les puedo comentar que todo el mundo, como lo conocemos, sigue siendo analógico. Es cierto que ha habido una revolución digital en los últimos 10 años. Sin embargo, el mundo sigue siendo analógico. La naturaleza donde obtenemos las señales, ya sea de comunicaciones, ya sea biomédicas, sigue siendo de origen analógico. Entonces, el mundo, tal y como lo conocemos, sigue siendo analógico. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos disponible tanta electrónica en telecomunicaciones, en señales biomédicas? ¿Cómo es posible que tengamos microprocesadores, que tengamos microcontroladores, que son dispositivos lógicos, programables, digitales? Esto es gracias a los convertidores analógico-digitales, que nos permiten transformar nuestra señal analógica a través de un sensor y transformarla en bits. ¿Ok? Por el contrario, cuando tenemos ya la señal digital, podemos regresarla a una señal analógica. Proceso conocido, bueno, no proceso, con un dispositivo denominado DAC, Digital Analog Converter. Y para ello necesitaríamos un actuador. Entonces, básicamente, así es como funciona la conversión analógica digital y digital analógica. Eh, Obviamente, cada uno de estos bloques que ven aquí involucran un circuito, en algunos casos muy complejo, dependiendo de la aplicación. Pero lo que me interesa que ustedes conozcan ahorita es el ADC. ¿Cuál es el funcionamiento y la lógica que tiene todo ADC? Sin importar la circuitería que hay detrás de él. No sé cómo ven esto. Si le quieren hacer una captura de pantalla o lo están copiando. ¿Todo bien? Porque lo voy a borrar. Ok. Entonces, ¿cómo funciona un convertidor analógico digital? Tenemos nuestra señal analógica de entrada. Tenemos nuestro sensor. Y tenemos dos bloques principales. Al primer bloque le llamamos muestreo, pero vamos a utilizar mejor la palabra en inglés, sampling. ¿Ok? Después del sampling tenemos otro bloque, que es la cuantificación. Vamos a utilizar mejor en inglés. Quantification. Por ahí aparecen en los libros más procesos. Por ejemplo, algunos mencionan después de la cuantificación que hay un proceso de decodificación, que es regresar del digital analógico. Pero por el momento vamos a enfocarnos nada más en los dos principales, que es muestreo y cuantificación. ¿Ok?
Cuando nosotros tenemos una señal, no sé, por ejemplo, queremos medir la temperatura, tenemos entonces un sensor de temperatura. El sensor de temperatura nos da la siguiente señal, supongamos, ¿no? Tenemos aquí el tiempo y tenemos aquí nuestra temperatura en grados Celsius, ¿no? Entonces, el sensor lo que va a hacer es transformar estos grados Celsius, estos valores de temperatura, los va a transformar a algo que las máquinas pueden entender. ¿Y qué es? Pues el voltaje. Y en esto consiste el funcionamiento de un sensor, de manera muy básica, ¿no? Transformar una magnitud física en algo que el dispositivo puede entender, en este caso voltaje. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? Ok. Entonces, ¿qué pasa con esta señal una vez convertida a un lenguaje que la máquina puede entender en volts? Pues sigue el proceso de muestreo. Entonces, supongamos que tenemos de nueva cuenta una señal así, ¿no? En este caso tenemos voltaje y tenemos tiempo en segundos. En el muestreo, ¿qué pasa? Lo voy a apuntar de nuevo. Más o menos. En todo lo que dura la señal, en todo lo que dura, que es el periodo, yo voy a elegir cierto número de muestras. Por ejemplo, yo puedo elegir una muestra aquí, puedo elegir una muestra aquí, puedo elegir una muestra aquí. A esa frecuencia con la que yo decido dónde poner o ubicar una muestra en la señal, le conocemos como frecuencia de muestreo o sampling rate. ¿Ok? Puede ser aquí, puede ser aquí. ¿Y qué pasa, no? Yo al unir los puntos, pues al final obtengo algo parecido. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se cuantifica esto? En la cuantificación, cada uno de estos volts equivale a un número binario, es decir, a un bit. Y de acuerdo al ADC, hay ADCs de 4 bits, hay ADCs de 8 bits, de 12 bits, y así nos vamos, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores en voltaje de estas muestras corresponde a un valor en bits. Por ejemplo, este puede ser el 0100, este puede ser el 1010, y así no, este por ejemplo puede ser el 0001, y así nos vamos. Entonces, esa es la manera en la que se cuantifica la señal una vez ya muestreada a través de sus correspondientes valores en bits. Muy bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, yo les mencioné una frecuencia de muestreo. ¿Y qué es eso? Ayer en la clase anterior me estaban preguntando que hasta qué valor mínimo se alcanza, se puede reconstruir una señal que sea aceptable. Aquí es donde entra este personaje. En los libros ustedes van a encontrar que se le atribuyen a Nyquist, a Shannon, a otra persona, que creo que de apellido, no sé qué, Chebyshev o algo así. Bueno, realmente el teorema se lo atribuyen a dos individuos.
dos matemáticos. Es el teorema Nyquist-Shannon. ¿Ok? O teorema de muestreo también. Este nos dice que para que tú puedas reconstruir una señal, para que al menos tú puedas reconstruir una señal que sea aceptable, esta señal debe tener una frecuencia de muestreo al menos debe ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima. ¿Ok? Anótenlo. Es Inge, importante. perdón. ¿Me escucha? En el Hola. teorema de Nyquist nos dice que para que tú puedas reconstruir una señal que sea aceptable, esta señal debe tener una frecuencia de muestreo al menos mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima. Sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? No escucho. ¿Hola? Sí. Ah, es que hace ratito que estaba repitiendo que estaba dando la teoría de Nyquist y no sé cómo se escriba. Bueno, no sé cómo se pronuncie, pues le quería preguntar, bueno, decir que si me puede repetir lo que había dicho, lo que para que una señal sea aceptable o algo así, ¿cómo era cómo empezó? Ok. El teorema de Nyquist-Shannon nos dice que para que tú puedas reconstruir una señal aceptable, es decir, que con lo mínimo con lo que puedes reconstruir una señal, esta señal tiene que tener una frecuencia de muestreo de al menos 2 veces la frecuencia máxima. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. ¿Cómo se interpreta esto? Por ejemplo, tenemos aquí una función, vamos a hacer una función, ¿qué será? Ok, un segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ok. Sí, más o menos. Bueno, más o menos. Ok. Es una función seno clásica que, bueno, a ver, ¿me pueden decir cuál es la frecuencia de esta señal seno? Solo con ver la gráfica. Este es el periodo, ¿eh? Es un periodo que se repite. ¿Alguien? ¿Se la pueden ver? ¿Nadie? Sí, ¿un qué? Sí, está bien, es un valor de 1, tiene magnitud 1, pero ¿un qué? Sí, un hertz. Esta función senoidal, vamos a llamarla b de t igual a coseno de... Bueno, supongamos que tiene un valor de 1 en la amplitud, ¿no? Entonces, pues, dejamos así, 1. Coseno de, no sé, lo que sea, 2 pi t, ¿no? Esta función va a tener una frecuencia de 1 hertz. ¿Por qué? Porque en un ciclo
por segundo tiene un periodo t. Y el inverso del t, de t, es la frecuencia. Entonces el inverso de 1, pues es 1, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué en el teorema de Nyquist hablan de frecuencia máxima? Bueno, las señales en el mundo real, pues no siempre van a ser siempre completamente senoidales o cosenoidales. Muchas veces van a tener frecuencias a veces un poco más altas, más bajas. Entonces, por eso él habla de la frecuencia máxima. Por ejemplo, en este caso, que es una frecuencia, que es una función coseno, que es periódica en el tiempo, siempre va a tener una misma frecuencia. Eh, por lo tanto, esta frecuencia máxima no hay más, es la misma para el caso de la senoidal, ¿no? Pero, por ejemplo, para otro tipo de funciones, a lo mejor sí van a haber frecuencias más grandes. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quisiera muestrear al menos 2 veces, quiere decir que voy a dividir este segundo en 2 intervalos de tiempo. Como quiero 2 muestras, divido 1 entre 2 y me da 0.5, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces en 0.5, aquí quiero una muestra. Ok, aquí está mi muestra. Y luego en el otro, en 1, aquí está mi muestra. Ok. Luego voy en el otro, me voy a igual a 0.5, 1.5. Aquí quiero mi muestra. Y aquí también quiero mi muestra. ¿Qué pasa si lo uno? Bueno, aquí me salió mal. Aquí debe ser como por acá. Lo que pasa es que el gráfico lo tengo bastante mal dibujado. Entonces, bueno, el chiste es que esto debe quedar aquí, ¿no? Para que esto coincida. ¿Sí lo ven? Es que lo tengo mal dibujado. Bueno, la idea es que el 1.5 debe coincidir con la cresta aquí. Para que pueda hacer esto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, con este mínimo, que es al menos 2 veces la frecuencia de muestreo, ya puedo tener una señal que es muy parecida. Y está demostrado por un montón, un chorro de matemáticas, una expresión enorme de senos y cosenos, que tú puedes, con esta función que se ve muy puntiaguda, muy triangular, tú puedes con esta, haciendo artilugios matemáticos, tú puedes reconstruir exactamente igual la señal de coseno que se ve aquí. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de 2 veces yo le pongo 4? Yo quiero que mi frecuencia de muestreo sea 4 veces mi frecuencia máxima. ¿Qué voy a hacer? En un ciclo por segundo lo divido entre 4. Esto me da 0.25. Entonces voy a tener 4 muestras. Una en 0.25, una en 0.5, una en 0.75 y una en 1. Aquí tengo una. Aquí tengo la otra. Aquí tengo la otra. Aquí tengo la otra. Y así me puedo ir con las demás, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que mientras más muestras yo tenga, mejor va a ser la reconstrucción de la señal. ¿Ok? Aquí también puedo hacer lo mismo. 1.25, 1.75 y el 2. Aquí me voy. Aquí. No. Bueno, les comento, me queda un poco así porque tengo mal el dibujo, pero espero que me logren entender lo que quiero decirles. Lo que pasa es que el dibujo está bien chueco, entonces no se lo va a apreciar tan bien. ¿Tienen alguna duda? Ok.
Ahora, ¿qué pasaría si yo no cumplo con el teorema de Nyquist? ¿Qué pasaría si digo que a mí se me antoja decir, no, pues yo quiero muestrear a 1.9, 1.9 frecuencia máxima? A ver, dividan 1 entre 1.9. ¿Cuánto les da? 1 entre 1.9. Bueno, ajá, 0.52, ¿no? Como por aquí. O sea que con esta frecuencia de muestreo voy a ir muestreando cada punto 52. Cada punto 52. ¿Ya ven qué va a pasar? Como que va a empezar a haber un desfase. O sea, aquí va a estar. Después, puntos 52 son los puntos 52. Es después del 1. Después va a ser después de aquí. Como por aquí. Después va a ser como por aquí. ¿No? Y así. Y si yo llego a unir esos puntos, por ejemplo, va a estar desfasado. Va a estar así. Va a estar así. Y el otro va a estar así. Y si me sigo, va a estar así. Y va a estar así, ¿no? Entonces, en este caso, se llegan a formar artefactos que yo no quiero. Entonces, cuando muestreamos a un valor que es menor a 2, se forma un fenómeno que se conoce como aliasing. ¿Ok? A este fenómeno se le conoce como aliasing. Y existen ciertos filtros que permiten eliminar estas frecuencias indeseadas. Se conocen como filtros anti-aliasing. Filtros anti-aliasing. ¿Ok? Ok. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. ¿Ya lo copiaron o lo están copiando? Les doy chance. Si no entienden algo de lo que escribimos, dicen. ¿Ya? Ok. Voy a borrar. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer es, lo que pienso hacer ahorita es explicarles aquí un poco de las funciones coseno y seno, sus parámetros, y después pasar esto al MATLAB, mostrarles cómo se grafica una función seno, una función coseno, y ponerles ejemplos de esta frecuencia de Nyquist, qué es lo que sucede. Ok, entonces, esto también.
Ok. ¿Alguien del grupo que me pueda decir cuál es la fórmula de una función coseno? ¿Seno? ¿Se la sabe? ¿Puede abrir su micrófono? ¿Cómo va? Seno de teta. Ok. ¿Algo más? Bueno, generalmente en clases de trigonometría siempre nos han enseñado que las funciones seno y coseno son simplemente así, ¿no? Seno de teta, coseno de teta, las demás tangente de teta, lo que sea, no, cotangente de teta. Tienes un ángulo. Y eso está basado en un círculo unitario, ¿no? Y bueno, ahí están las formas de obtenerlas, ¿no? Pero la realidad es que una función seno y coseno es más compleja que eso cuando lo analizamos en función del tiempo. Es decir, en la realidad, nosotros tenemos nuestra función seno multiplicada por un valor llamado amplitud. ¿Ok? Que nos va a decir qué tan alto y qué tan baja está la señal. Luego, este ángulo T, en realidad, tiene dos parámetros. Uno que se llama omega, que multiplica el tiempo, y uno que se llama phi, que es la fase del ángulo. ¿Ok? Entonces, A es la amplitud. Omega es 2 veces pi por f. Y a esta omega se le conoce como frecuencia angular. Eh, F es la frecuencia y phi es la fase, o el ángulo de fase. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden revisar algún apunte que tengan de alguna clase de matemáticas. Entonces, se van a dar cuenta que si el ángulo phi tiene un valor de 90 grados, esta señal x de t se convierte en un coseno. ¿Ok? ¿Y qué creen que pasa si a una función coseno le restan 90 grados? Disculpe, Inge, ¿será que pueda subir un poco arriba la ecuación? Es que no se nota ver ¿La qué? la luz. Sí, ajá, es que no se ve lo que escribió por la luz. Sí. ¿Ya lo ven mejor? Escribí x de t igual a por seno de omega t más 90. Igual a por coseno de omega t. WT. Ya, Inge, gracias. Ok. Ok. Entonces, como les decía, entonces, ¿qué pasaría si a una función coseno, como esta, le resto 90? ¿Qué obtengo? Exacto, el seno. Ok.
Juego rápido. ¿Y cómo dibujamos esto? Tiempo en segundos. Amplitud. Ok. Y tenemos un segundo. Ok. Entonces, muy bien. Ahí está la función seno. Con amplitud 1, con frecuencia 1 y con periodo 1. ¿Correcto? Ok. Entonces, de acuerdo a esta fórmula y de acuerdo a estos datos y de acuerdo a esta gráfica, ¿cuál sería la función escrita matemáticamente de esta gráfica? A ver, si alguien la quiere escribir. Aquí están los datos, aquí está la gráfica y aquí está la fórmula, la ecuación. ¿Cómo quedaría? Amplitud 1. Seno de seno. ¿Quién es omega? 2pi. ¿Cuánto vale frecuencia? Es 1, ¿no? 2pi por 1, 2pi. Más. ¿Está desfasada la función? No, todo está graficada. Entonces no hay ángulo de fase. Aquí no lo escribí. 0. Más 0. O sea, podemos ignorarlo. ¿Ok? Ok. Ahora, por ejemplo, imagínense que yo tengo que les doy esta función. Y les digo, muéstrame la gráfica de esta función. Inge, no se ve tan arriba, pero dice 8 pi Va. t. Y les digo, tienen esta coseno. Les pido, grafiquen esta función. Lo primero es encontrar los datos. ¿Ángulo de fase? No hay, no dice. 0. Frecuencia angular.
frecuencia angular es 2πf. ¿Ok? Entonces tengo 8pi igual a 2πf. Por lo tanto, f es igual a 4. Siguiente dato, periodo. Periodo es el inverso de la frecuencia. 1 entre 4 es 0.25. Ok. Entonces, esta función va a tener una frecuencia de 4 ciclos por segundo. O sea, de 4 Hz. Y su periodo va a ser de 0.25. Eso quiere decir que en un segundo se va a repetir 4 veces. Cada 0.25 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo graficamos esto? Vamos a graficar un segundo, 2 segundos. No lo mentí. Ok. Entonces, más o menos, ¿no? Cada 0.25 es el periodo de esta función. Y en un segundo se va a repetir 4 veces. Por lo tanto, la frecuencia es de 4 Hz. 4 ciclos por segundo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Me voy a sentar un poquito. En lo que es MATLAB, nosotros tenemos que definir un vector, que es nuestro vector de tiempo. Porque de alguna forma tenemos que decirle al programa que nos grafique, que nos dibuje una línea en cada punto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le damos T, ¿no? Entonces, yo voy a decirle de dónde a dónde quiero visualizar. Entonces digo, quiero que de cero. ¿De cero? ¿Hasta dónde? Vamos a ubicarnos en este ejemplo. Yo podría decir que lo quiero hasta 1. Un segundo. No pasa nada. Hasta 1. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la función con 4 periodos. Pero si nada más quiero obtener el primer periodo, pues yo nada más quiero ver hasta 0.25. ¿Ok? ¿Y aquí qué va? Aquí va la resolución. Aquí va la resolución. Que es cada cuánto yo quiero que me pongas un punto. Cada cuánto quiero que me pongas un punto. Y después que los unas. ¿Ok?
Aquí no hay un valor que les pueda decir que este valor es el óptimo. Más bien es como fijarse. Es como intuitivo. Porque si aquí estoy manejando dos decimales, pues aquí tengo que fijarme, ¿no? Si son dos decimales, pues digo, para que tenga mayor resolución, pues no pueden ser dos decimales, tiene que ser tres decimales. Entonces yo pongo .001. ¿Ok? Disculpe, ingeniero, eso no lo entendí. ¿Podría volverlo a repetir? Lo de los puntos. ¿Lo de qué? Lo de los decimales. Ok. Yo en MATLAB tengo mi vector de tiempo. Aquí yo le voy a indicar hasta dónde quiero visualizar en el tiempo. De qué valor a qué valor. Véanlo así como un rango. Entonces yo le digo, yo quiero visualizar de 0 a .25. Es decir, yo nada más quiero ver el primer periodo. Yo nada más quiero ver esto. Ok, hasta aquí. Primer periodo, hasta .25. Entonces, escribo t igual a 0, 2 puntos, 2.0.25. Pero por default, MATLAB me pide aquí un valor que es la resolución. Que yo le diga, ok, te voy a mostrar de 0 a .25, pero cada cuánto vas a querer que te ponga un punto. Entonces yo les decía, si está manejando como máximo valor dos decimales, .25, pues aquí tienen que irse una magnitud de valor menos, de tres decimales, para alcanzar una buena resolución. Sí, Inge, ya entendí, gracias. Sí, por ejemplo, no sé, si yo quisiera una señal, un SG, ¿no? Y yo quiero visualizar, no sé, no, un segundo, dos, tres. Quiero visualizar 1000 segundos, ¿no? Si yo pongo 0.001, lo voy a saturar. No me conviene. Tengo que elegir un valor más grande en este caso. A lo mejor me puedo ir con .1. ¿Ok? Ok, ¿qué más? Ok, ¿tienen alguna duda? La clase es de 2 horas hoy, ¿verdad? 8:40, 9:30. Ok. Entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarle un poquito de MATLAB, mostrarles cómo graficar estas funciones. Y si nos da tiempo, que espero que sí, mostrarles cómo se vería, eh, cómo entender el teorema de Nyquist de manera gráfica y, y mostrarles este fenómeno de aliasing. ¿Ok? Bueno, esto lo voy a dejar así. Ok, ya estamos en MATLAB.
Primero que nada, el software eh, tiene dos formas tiene dos formas de trabajar con él. Una está a través de los scripts y a través de comandos. Aquí es donde ven esta f de x con dos simbolitos de mayor. Este es el script. Perdón, esta es la ventana de comandos. Entonces aquí es como una calculadora. Aquí ustedes pueden escribir lo que quieran. Por ejemplo, pueden hacer la operación que ustedes deseen. Por ejemplo, no sé. Consideren que está en inglés. Seno de pi, por ejemplo. ¿No? Desde el valor. No sé, coseno de 60. Entonces, aquí ustedes también pueden programar o asignar valores a variables, generar vectores y trabajar con ellos. Por ejemplo, si yo escribo un vector b de ceros de 0 hasta 1000, lo que está haciendo esta operación es guardarme en un vector que aquí está 1000 datos vacíos, porque aún no le he escrito nada. Solo lo que hizo fue generarme la variable. ¿Ven? Aquí está vacío. Bueno, ¿qué comandos hay en MATLAB para graficar? Está el plot, está el plot 3D, está el stem, y me parece que hay uno de funciones vectoriales, pero ese no recuerdo muy bien. Bueno, entonces, lo primero que hacemos, yo prefiero trabajar en scripts, porque me permite hacer ediciones. Aquí, una vez que ustedes ingresen algo, pues se almacena en el workspace, entonces ya no pueden regresarlo y modificarlo. A diferencia del script, que ustedes pueden hacer más ediciones. Lo primero que hacemos es limpiar nuestra ventana de comandos para que no nos genere confusión. Esto lo hacemos con CLC. Luego, para que no se vayan a duplicar variables de pasados scripts, con este comando limpiamos nuestro workspace, clear all. Ok. Entonces, como el ejercicio dice, grafica una función coseno, con frecuencia 1 y amplitud 3, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esto? Estamos trabajando en tiempo continuo, ¿ok? Entonces, lo primero es Disculpe, ¿cuál sería nuestro ejercicio? ok, sí, es cierto. Sería genera un, bueno, lo voy a dictar, genera un archivo en MATLAB que grafique la siguiente función. Dos puntos. Tres
3 seno de 8 pi t. X de t igual a 3 seno de 8 pi t. Ok. Entonces lo primero es generar nuestro vector de tiempo. Como les comenté, ok. Bueno, les voy a dar chance de que ustedes saquen sus datos mientras. Y ahorita me dicen qué valor debo poner ahí. La función es x de t igual a 3 seno de 8 pi t. ¿Ok? Entonces la amplitud es igual a 3. El ángulo de fase 0. Y a ver cuánto vale W. Ok, entonces amplitud vale 3, ángulo de fase 0, frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? 4. Ok. ¿Y el periodo? 0.25. Ujú. Entonces escribimos. Quiere decir que en un segundo voy a tener cuatro ciclos, ¿ok? De esta función. Entonces, si yo quiero visualizar esos 4 ciclos en un segundo, pues yo aquí le pongo 1, que vaya de 0 a 1, con una resolución de 0.01, ¿ok? Es importante además poner puntos y comas. Luego, A es igual a 3. Aquí declaro los valores. Vamos a llamarle FA a la fase, ángulo de fase, 0. Luego, frecuencia. Frecuencia dijimos que es 4. Y el periodo, T mayúscula, es 1 entre F. ¿Ok? Luego, escribimos nuestra función. X de t es igual a por seno de 2 por pi por f por t más el ángulo de fase. ¿Ok? Y finalmente, con plot, graficamos. Bueno, aquí pueden ver que plot hay diferentes formas de utilizarla. Vamos a utilizar nosotros la primera, donde tengo valores en X y valores en Y. Entonces, mis valores en X, en el eje X, pues son los del tiempo, T, coma, eh, eh, X de T, coma. Nosotros aquí le podemos decir el color que queremos de la línea,
qué tipo de línea queremos, incluso también el ancho de la línea. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si quiero una línea continua, simplemente puedo hacer esto, puedo escribir un guión y después le pongo el color que quiero. MATLAB Z colores RGB. Entonces es blue, red, black, cyan, magenta y todos los demás, ¿no? Vamos a ponerle red. Luego nosotros también podemos decirle que queremos que tenga un ancho de 3 puntos. O sea, el ancho de la línea. Esto lo hacemos con el comando line white. Tres. Ok. Entonces le damos primero guardar para que se guarde el archivo. ¿Dónde? En documentos. Vamos a llamarle gráfica de seno. Ok. Ya que lo guardamos, le damos en run. Y nos genera la señal. La función, perdón. Como pueden ver, tiene la amplitud 3. En un segundo, la frecuencia es 4 ciclos por segundo. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Y cada ciclo con un periodo de 0.25. ¿Ok? ¿Qué más pueden hacer? Bueno, pueden ponerle el título. Función seno. O mejor, x de t igual a 3 seno de 8 pi t. ¿Ok? Ahí está. Entonces no sé si lo ven ahí, le pueden tomar una captura de pantalla. Los que no tengan instalado MATLAB. ¿Todo bien hasta aquí? Ninguna, profe. Ok. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Al Ujú. momento de graficar, me dice que, bueno, según sale un error y no me... Ah, creo que ya vi. Ya, creo que ya resolví mi duda. Ok. Gracias. Ujú. Entonces con esta misma función vamos a ver cómo podemos obtener una coseno. Como les mencioné, matemáticamente el ángulo fase tiene que ser de pi medios. Entonces, ¿qué pasa si aquí yo pongo fase y le pongo pi medios? A ver, pi medios. Una presa la coseno. Aparece una coseno, ¿eh? Pero la función sigue siendo, bueno, en este caso sería, si está así, aquí sería, o sea, visualmente es una función coseno, pero sigue siendo seno. X de t igual a 3 seno de 8 pi t más 90. Esta es la razón por la que
en muchos libros indistintamente van a tratar a la función coseno y seno como señal senoidal. Por esa razón, al fin y al cabo, son lo mismo, nada más es cuestión del desfase de los ángulos, del ángulo. Por ejemplo, a ver, con esta configure, yo puedo decirle cuántas gráficas quiero. Entonces quiero una primera gráfica, figure 1. Quiero figure 2. Entonces en figure 2 voy a plotear tiempo contra. Vamos a crear otra función. Esta vez va a ser coseno. Con los mismos datos, 2pi por f por t. Okay. Vamos a llamarle x1 de t. Para que no haya broncas. Okay. Y le ponemos el título, que sería x1 de t ok. Entonces debe de ser la misma, ¿no? A ver, si le quieren tomar captura de pantalla, a ver si sí. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. A mí no me quedó muy claro el por qué son iguales. Lo que pasa es que matemáticamente hablando, una función seno es igual a una función coseno si le aumentas, si le sumas 90 grados. ¿Y qué son 90 grados? Estamos hablando en radianes. Entonces, si te acuerdas, pi radianes del círculo unitario, pi radianes son 180 grados. Entonces, si tú le sumas 90, son eh, pi medios radianes que tienes que sumar a la función seno para obtener una función coseno. ¿Más o menos? Sí, o sea, esto es por el simple teorema, ¿no? De que no sabría cómo explicarlo. De que más esta suma, por así decirlo, resultan teniendo los mismos valores. Así es. Sí, y nada más es la demostración del teorema como tal. De que de un seno puedes puedes encontrar un coseno y de un coseno puedes transformar un seno. No, de ahí, de esa misma, de ese mismo teorema se desprende también el por qué la función coseno y seno son, eh, se me fue la palabra, pero la integración es la contraria, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora
qué pasa con el tiempo discreto. En el tiempo discreto, eh, a ver, anoten porque no lo escribí en la pizarra. En el tiempo discreto, una función seno cambia un poquito su forma. Es x en corchetes n igual a por el seno, ahora en paréntesis, omega por n más el ángulo fase. ¿Y qué es n? Como es tiempo discreto, nosotros no queremos el tiempo completo, queremos nada más muestras en el tiempo. Entonces n son las muestras. ¿Podría volver a repetirlo, Inge, por favor? Sí, es, bueno, mejor lo voy a escribir. X de n a por el seno de omega por n más el ángulo. ¿Ok? Con n siendo las muestras. Y los demás parámetros son los mismos. A es amplitud, W es 2πf y el ángulo phi es la fase. ¿Ok? Entonces esta es una función senoidal en tiempo discreto. ¿Sí se ve? Entonces, aquí en MATLAB cambia un poco la manera de cómo lo declaramos, porque ahora ya no tenemos un vector de tiempo, tenemos muestras. Entonces lo que hacemos es decir cuántas muestras quiero. Vamos a suponer que nos interesan 20 muestras. Entonces decimos que quiero 20 muestras, de 0 a 20. Esa es la primera diferencia. De ahí podemos copiar igual. A igual a 3. Ok, esta parte del ejercicio es lo mismo que el anterior, nada más que en tiempo discreto. Entonces, realizo un script en MATLAB que muestra la siguiente función en tiempo discreto con 20 muestras. Entonces aquí nada más cambia.
Ok. Y la segunda diferencia es que, como no queremos que nos grafique una señal continua, queremos que nada más nos dé las muestras, entonces hay una forma visual de representarlo con esta función, stem. Entonces cambiamos plot por stem. Y en este caso sería n, coma, xn, coma, vamos a ponerle color azul. Blue. Ok. Tiro, tiro, x de n. Ok. Y le damos en run. ¿Y qué pasó? Nos está marcando un error de indexación de matriz. Ok. Ah, ok, ok, ok. Sí. Pero lo que pasa es que aquí tenemos que incluir, se me estaba yendo, la frecuencia de muestreo. Como es tiempo discreto, aquí sí tenemos que aplicar la frecuencia de muestreo, que es lo que les quiero explicar de Nyquist. Quiero que lo vean en gráfico. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es definir esta frecuencia de muestreo como 2 veces la frecuencia. ¿Ok? Aunque estamos aquí. ¿Ok? Frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia. Al menos, ¿no? Luego, defino n. Quiero que mis muestras empiecen en 0, que tengan una resolución, esto es importante, de 1 sobre f de s, y que las muestras terminen en t. T es el periodo. Si quiero puedo escribir t o si quiero puedo escribir 1 entre f. Es lo mismo. ¿Ok? Esto ya no va. Esto sí. Y ahora no debería haber problema. Ok.
A ver, déjenme revisar. Ay, era un error simple. ¿No se dieron cuenta? En la definición de xn escribí 2pi por n por t. Y debió ser 2pi por f por n. ¿Puede repetirlo, dije, dónde fue el error? Sí, es que en la parte de tiempo discreto yo copié otra vez la misma fórmula, la misma ecuación del continuo, pero es diferente, porque ahí no tenemos tiempo, tenemos n. Entonces me generó un error ahí de variables. Ok. Ok, ahora sí ya. Era eso. Ya puedo presentar de nuevo. Sí, aquí estaba el error. Es que estaba escribiendo, es que lo copié de aquí, entonces no me di cuenta que tenía que cambiar la T por la N. Aquí. Ok. Entonces vamos a correr. ¿Y qué nos da? ¿Por qué nos da esto? Porque yo nada más estoy viendo de 0 hasta el primer ciclo, en punto 25. Si quiero ver las dos gráficas en una misma imagen, puedo usar el subplot que me junta las gráficas en una sola. Vamos a comentar esto. Entonces, vamos a quitarlo. Aquí le cambiamos a punto 25. Ok. Quitamos esto. Subplot 2,2,1. Quitamos esto. Ok. Ahí está. Ahí se puede ver. Ok, nada más aquí debe ser este. Ahí está.
Ahora sí ya se ve. Que con al menos con 2 veces la frecuencia ya puedo generar una gráfica, ya puedo reconstruir una gráfica que es muy similar a la gráfica original. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo 4? Que no creo que sea el doble, creo que sea 4 veces más. ¿No? Tengo más muestras y puedo tener una representación, una reconstrucción más fiable, más fiel. Ok, si le pongo 8. Uh-huh. 10. Ok. Y ok. Y si yo le pongo 1.9, que es menor a 2, pues no habrá. O sea, ahí ¿qué puedo obtener? Ahí no sé. Si uno de estos 2 puntos me va a salir una línea así. Si le pongo 1, me sale una línea horizontal. No, horizontal. De aquí a aquí. O sea, ahí se comprueba el teorema de Nyquist-Shannon. Al menos tiene que ser el doble de la frecuencia máxima. Por ejemplo, le pueden poner 10 a ustedes y aquí le cambian el stem por el plot normal y también se puede ver, se puede apreciar mejor, ¿no? La reconstrucción. ¿No? Vamos a ver, vamos a pasarnos, vamos a ponerle 100, ¿no? ¿Qué les quería comentar? Por ejemplo, en un SG, la onda R eh, tiene 10 Hz. Entonces, eh, bueno, si la recuerdan, la onda R es la más alta, es el pico más alto. Entonces quiere decir que esa frecuencia es la más alta, es la frecuencia máxima. Entonces, ¿a cuánto tendrían que muestrear su señal para que puedan reconstruirla de la manera más fiable? Al menos, si su frecuencia máxima es de 10, la onda R del SG. ¿A cuánto? De acuerdo al teorema de Nyquist. 20 Hz. Así es. Pero, de hecho, con ustedes, bueno, no sé si alguna vez ustedes han visto algún equipo de SG, alguna especificación. Por ahí aparecerá ahí algún término que diga sampling rate o algo así. Y ahí dice que la frecuencia de muestreo va de 20-500. Para que tengan el dato. Que es por eso. Ok. Entonces, bueno, yo les voy a dejar un ejercicio de esto.